Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Mónica Liliana Gil, soy docente de la UNAD, específicamente de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Acompaño mucho más de cerca el CBLE, que ustedes saben que el CBLE es el Centro Virtual de Lectura, Lenguaje y Expresión, y acompaño el curso Competencias Ciudadanas. Además de eso, pues voy a estar acompañándolos el día de hoy y el día de mañana en nuestro encuentro preparatorio para presentar las pruebas Saber Pro. Bien, yo sé que este no es el primer encuentro, yo sé que ya ustedes han tenido algunos encuentros. Sin embargo, vamos a hablar de algunas generalidades de la prueba para que no las olvidemos o en caso que haya estudiantes que no hayan ingresado antes a estos encuentros, pues digamos que poder aclararles un poquitico las dudas con respecto a la prueba. Entonces, pues inicialmente, lo que vamos a hacer el día de hoy, para hacer unos momenticos chiquitos, vamos a tratar de que no sea una cosa monótona, que no sea una cosa aburrida. Inicialmente un saludo, vamos a hablar de las generalidades de la prueba, vamos a hablar de los tipos de competencias, porque si ustedes se fijan la palabra competencias ciudadanas no está hablando de unas, sino de varias. Vamos a, hacer, a trabajar algunas preguntitas, vamos a practicar y luego vamos a hablar de algunos varios, que es la preparación para el encuentro del día de mañana. Bien, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, ustedes me levantan la manito, pueden activar su micrófono y me cuentan, no hay ningún problema. A mí no me molesta que me interrumpan si existen las dudas, para eso estamos, para resolverlas. Bueno. Entonces, rápidamente, ¿qué es la prueba? Digamos que, ¿qué es lo que busca la prueba Saber Pro? Pues evaluar y proporcionar un reporte macro a nivel nacional del grado de desarrollo de las habilidades y los conocimientos generales que tienen todos los estudiantes que se van a graduar de programas de formación universitario de pregrado. En programas de pregrado. Eso es lo que busca la prueba a nivel nacional. Que es importante que tengan en cuenta que es una prueba que está dirigida a estudiantes que ya han aprobado mínimo el 75% de los créditos respectivos de cada uno de sus programas. Saben que la prueba Saber Pro se divide en 5 módulos que evalúan todas las competencias genéricas. ¿Cuáles son esas competencias genéricas? La lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, las competencias ciudadanas, la comunicación escrita y el inglés. Esas son las 5 pruebas que se evalúan dentro de las pruebas Saber Pro. ¿Qué tipos de preguntas van a encontrar? Van a encontrar de opción múltiple con única respuesta. Sin embargo, en el módulo de competencia comunicativa escrita, van a tener una parte para que ustedes escriban y redacten un texto muy chiquitico, un parrafito muy chiquitico. Sin embargo, para nuestro caso y del tema que estamos hablando el día de hoy, competencias ciudadanas únicamente son preguntas de selección múltiple con una única respuesta. ¿Mm? Cuando yo digo una única respuesta, significa que pueda que algunas aparentemente sean correctas, pero solamente una de ellas es correcta. Es decir, dentro de las pruebas de competencias ciudadanas está la cuñita, está la trampita, pero no directamente como para que uno diga hay dos que son correctas, pero una más que la otra no. Es solamente una la correcta. Ya vamos a ir hablando de eso. ¿Mm? Listo. Recordarles que en el año se presentan 2 veces la prueba, una en primer semestre, otra en segundo semestre, que ustedes van a presentar la del segundo semestre. Como tal, la prueba va a tener una duración de 4 horas 40 minutos promedio. Eso como para que lo tengan en cuenta. Y ya. Hasta ahí son las generalidades. Me disculpan si lo hice muy rápido. Lo hice de esta manera porque creo que ya ustedes han trabajado esto en los otros talleres. Hoy era un pequeño recorderis. Vuelvo y les indico si tienen alguna pregunta, porfa, me levantan la manito o activan su micrófono y me cuentan. Bueno, ahora sí nos vamos con lo nuestro, con lo que nos corresponde trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las competencias ciudadanas. Aquí me voy a permitir leer textual porque es una cita. Entonces dice que las competencias ciudadanas son esas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que integradas entre sí, relacionadas entre ellas, hacen posible que un ciudadano actúe de forma activa, solidaria, democrática en una sociedad. Entonces aquí yo quiero que empecemos a tener en cuenta, esto es una cita,
aquí yo quiero que empecemos a tener en cuenta algo. Nos están hablando de capacidades. Ojo, porque cuando hablamos de competencias ciudadanas, están hablando de capacidades, están hablando de habilidades, están hablando valga la redundancia, de competencias. Aquí cuando nos dicen las capacidades, es lo que el ser humano está en la posibilidad de hacer. Y ojo, porque están hablando de lo cognitivo, lo emocional y lo comunicativo. ¿Quién me quiere decir a qué se refiere cognitivo? A mí me gusta que me hablen, que me participen. ¿Estoy solita? Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Mi nombre es Eric Con- Arroyo y bueno, referente a las competencias ciudadanas, las capacidades cognitivas, pues serían todas esas cualidades que tiene un ser, una persona, para afrontar situaciones en su comunidad, en la parte social y recursos que le brinda el Estado, como por ejemplo herramientas para solicitar algún reclamo ante una entidad y conocer las capacidades que tienen los entes de control y de vigilancia en una sociedad. Ok, muchas gracias. Disculpe, A ver, las habilidades cognitivas son las que tienen que ser con el conocimiento, con el saber. ok, muchas gracias. Bien, fíjate que cuando tú estabas hablando, Eric, tú englobabas todo, pero luego Álvaro nos dice algo muy importante y es lo que se refiere al conocimiento. Entonces, ojo, porque cuando yo les digo a ustedes competencias ciudadanas, les decía tres, cognitivas, emocionales y comunicativas. Lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, es decir, el conocimiento que tenemos de qué, de eso que tú estabas mencionando. Entonces, la norma que nos rige a nosotros, los mecanismos que tenemos para protegernos, para defendernos, y digamos que el conocer la organización del Estado, digamos que eso es un sinnúmero de cosas que vamos a ir hablándolas poquito a poquito en el transcurso del encuentro. Pero eso para que lo tengamos en cuenta. Ojo, si esas son las competencias cognitivas, que es decir, las que hablan del conocimiento, las emocionales, ¿a qué se referirán? ¿Cuáles serán esas competencias emocionales? ¿Quién me dice? No me dejes solita. Las competencias de socialización, de compartir, de que somos comunidad, de todas esas partes que tienen que ver con el sentimiento y las reacciones de acuerdo a las circunstancias que tiene el ser humano. Muchas gracias. Alguien escribió por ahí todo lo que tiene que ver con los sentimientos y sí, efectivamente, Álvaro va muy relacionado con lo que tú estás diciendo y es una competencia también, es el sentir y yo, digamos que eso es algo como tan natural en los seres humanos, que los seres humanos somos muy emocionales y al ser emocionales, ¿cómo se refleja eso en nuestra actuación? En cómo nosotros actuamos, en lo que nosotros hacemos. Digamos que va muy relacionado a mi comportamiento con la otra persona. Dice Clara, son los que nos permiten gestionar las emociones. Muy bien, porque fíjense que aquí vamos a tener en cuenta algo y es una cosa es que el ser humano por naturaleza es emocional y actúa, ¿cierto? Pero cuando a mí me hablan de la parte emocional como capacidad, es la manera adecuada de representar o de demostrar esas emociones, ¿cierto? Yo no puedo ser emocional y entonces si algo me da mal genio, entonces voy a explotar contra el mundo y voy a golpear a las personas y voy a dañar las cosas. No, lo emocional también tiene que ver con actuar de manera inteligente, ¿cierto? Entonces, eso para que también lo vayamos teniendo en cuenta. Y finalmente lo comunicativo. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es mi sentir y mi interactuar y otra muy diferente es como yo comunico al otro lo que está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que está ocurriendo con respectiva situación de la sociedad. Aquí es importante tener presente que cuando hablamos de lo comunicativo se puede referir a un escrito, se puede referir a la comunicación oral, a la comunicación inclusive no verbal, que es la mirada y demás. Esto es como las tres capacidades generales y ustedes se van a dar cuenta, vuelvo y les repito, que en competencias ciudadanas hablamos de capacidades, hablamos de habilidades y hablamos de competencias. Eso para que también lo vayamos teniendo muy presente y por favor que no se nos vaya a olvidar. ¿Listo? A nivel general,
Esas son las competencias ciudadanas. Ojo, resulta que así como yo les estoy diciendo que las competencias ciudadanas se dividen en capacidades, que son las 3 que mencionamos, resulta que las competencias ciudadanas también se dividen en grupos. Hay una primera competencia que es la que se refiere al conocimiento. Entonces, por favor, no se me les va a olvidar, y si ustedes pueden ir tomando notica, vayan teniéndolo presente porque eso lo vamos a preguntar en un ratito. Entonces, bueno, las primeras competencias es todo lo que se refiere al conocimiento. Y digamos que como en el colegio y aquí como en la universidad, obviamente ellos los miden con unas afirmaciones y unas evidencias, que en muchos casos lo refieren como, no sé si ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio, a los logros o a los contenidos que se trabajaban y demás. Aquí pasa exactamente lo mismo con el ministerio. El ministerio evalúa las competencias, esas competencias con unas afirmaciones y esas afirmaciones con unas evidencias. Entonces, como para que nos vaya quedando un poquito más claro, va de la siguiente manera. En competencias ciudadanas, en cuanto a los conocimientos, que es el primero, hay 3 afirmaciones. ¿Qué dice la primera? Que cada uno de ustedes debe comprender que la constitución política y qué es la constitución política y cuáles son sus principios. Entonces yo los invito a que ustedes, no sé si ustedes de pronto tienen a la mano una constitución o no sé si ustedes recuerdan, porque uno en el transcurso de su vida pueda que haya mirado muchas veces la constitución, pero es importante comprender qué es ese librito que le piden a uno por allá en el colegio, en esa asignatura que se llama Constitución o Democracia, y a uno le decían, sí, la Constitución, y le ponían a mirar el librito, pero pare de contar. Pero resulta que aquí en este caso, cuando uno ya, digamos que, ustedes se van a dar cuenta que, o se han dado cuenta que competencias ciudadanas las evalúan en el colegio en noveno, en el colegio en grado 11, y ahorita para ustedes graduarse de la universidad. ¿Por qué? Porque el Estado, discúlpenme el ruido de mi perrito, porque el Estado lo que busca es garantizar que las personas, los habitantes, los ciudadanos colombianos tengan el conocimiento y manejen esas habilidades y esas competencias, ¿cierto? Entonces, la primera es que deben conocer la Constitución Política de Colombia y los principios fundamentales. Ojo, la primer cuñita que la vayamos teniendo presente. Los principios fundamentales son los 10 primeros artículos de la Constitución Política de Colombia. Eso para que lo tengamos presente. Vamos con las evidencias, como para que entendamos por qué es importante. Uno, las características básicas de la Constitución. Entonces, ojo, la Constitución está dividida en títulos, capítulos y artículos. Eso para que lo tengamos presente. Dos, cada uno de los títulos tiene una competencia o habla de un tema específico, para que lo tengamos en cuenta. El primer título, el de los principios fundamentales, luego sigue de los derechos fundamentales, luego sigue los sociales, los económicos, los políticos, culturales, y cuando se termina de hablar de los derechos, empieza a hablar de la organización del Estado. De la organización del Estado nos está diciendo que existe la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Y seguramente ustedes en este momento dicen, sí, eso como que lo mencionamos en el colegio, como que uno lo tiene en cuenta, pero aquí en este punto es para que empecemos a recordar qué es cada una de ellas y empecemos a recordar cuál función cumple cada uno de esos estamentos o de esos organismos. Porque uno dice, sí, el presidente allá, pero si nosotros como ciudadanos y como futuros profesionales en este momento no sabemos cuáles son las funciones específicas del presidente, pues digamos que de una u otra manera no seríamos unos ciudadanos idóneos. Como para que vayamos mirando. Fíjense que aquí con esta prueba lo que nos hacen es evaluarnos y mirar qué tanto conocemos el lugar de donde somos, qué tanto conocemos el lugar donde vivimos, qué tanto conocemos las leyes que nos rigen, qué tanto conocemos nuestros derechos y nuestros deberes. Ahí es donde nos empiezan a medir y a mirar cómo es que nosotros estamos. Eso frente a la primera afirmación. Frente a la segunda afirmación, reconoce que la Constitución promueve la diversidad étnica, cultural en el país y que es deber del Estado protegerla. Ojo, esto que acaban de mencionar ahí, de la diversidad étnica y demás, está entre los 10 primeros artículos, es decir, los principios fundamentales. Entonces, voy a decirlo así a grandes rasgos, yo no se los traje acá y no se los coloco acá, porque para esa gracia, con todo respeto, pues ustedes cogen en su casa la Constitución o buscan en internet la Constitución y la leen. En este caso, es como para que yo les voy dando algunos tips y algunos datos que son importantes a tener en cuenta. Entonces, bueno, dentro de esos primeros 10 artículos, ustedes se van a dar cuenta que encuentran el primero, por ejemplo,
lo cito más o menos así. Colombia es un Estado social de derecho, democrático, descentralizado, con autonomía en sus entidades territoriales. Resulta que en esos 10 artículos dice lo que es Colombia. O sea, ustedes se leen y se concientizan de lo que dicen esos 10 primeros artículos de la Constitución y ustedes ya van a entender qué es Colombia y cómo se ríe Colombia. Entonces, en esos 10 primeros artículos dicen que nosotros somos un país presidencialista, que somos centralistas, pero somos descentralizados para algunas determinaciones. Ahí en ese caso, en ninguna parte de la Constitución dice que en Colombia existen departamentos, pero si nosotros lo interpretamos, eso es lo que están queriendo decir ahí, que por encima de todo está el derecho, que nosotros somos democráticos porque elegimos a nuestros representantes, que en Colombia el idioma oficial es el castellano, que para las comunidades étnicas su idioma, su primer lengua es la lengua nativa y la segunda lengua vendría siendo el castellano. Ay, tan raro. Permítanme un segundo. Permítanme que alguien... Ay, no. ¿Alguien quiere entrar? Discúlpenme un segundo. ¿Alguien quiere entrar y no puede? Bueno. Me perdí. Bueno, entonces dice lo del idioma, que las comunidades étnicas, que nosotros somos democráticos y absolutamente todo lo dice en esos 10 primeros artículos de la Constitución. Y finalmente nos dice que comprende que la Constitución, que en Colombia es un Estado social de derecho e identifica sus características, que era eso que les estaba diciendo, que nosotros tomamos nuestras decisiones, que nosotros elegimos a nuestros representantes, que de una u otra manera, me disculpan como lo voy a decir es que los gobernantes hacen lo que quieran, pues no es tan así, porque es que yo le di el voto a esa persona o cuando yo deposité el voto le estoy diciendo a esa persona, tome decisiones por mí. Entonces, el presidente o ya sea los ministros o sea el alcalde, ellos están tomando decisiones en mi nombre. Entonces, es por eso que es tan importante y es por eso que es tan importante generar conciencia de lo que significa la Constitución y lo que significa vivir en Colombia. Hacer uso de esos mecanismos de participación ciudadana. Es como que se empiece a generar esa conciencia. Bien, listo. Esa es la primera afirmación de conocimientos. ¿Cuál es la segunda afirmación? Vuelvo y les indico, si tienen alguna pregunta, porfa, levántenme la mano o si estoy hablando muy rápido y no me entienden, también ustedes me detienen y yo me devuelvo. Por el momento, ¿cómo vamos? Bien, profe. Muy bien. Listo, me cuentan si algo porque yo me emociono y hablo muy rápido. Bien. La segunda afirmación de conocimientos. Conoce los derechos y los deberes que se consagran en la Constitución. Entonces, segunda no, otra